Saludamos a esta hora en nuestros estudios en Nueva York a José María Gil, experto en estudios de los movimientos terroristas de tipo yihadistas y quien además ha entrevistado a terroristas del autodenominado Estado Islámico y actualmente se desempeña como director del Departamento de Estudios sobre Terrorismo del Instituto de Seguridad Global. Señor Gil, buenos días y gracias por su tiempo para el informativo de NTN 24. Hola, buenos días. Encantado de poderles saludar desde Nueva York. Señor Gil, la organización Human Rights Watch ha venido denunciando que estos ataques, estos bombardeos de la coalición internacional están dejando civiles muertos. ¿Cómo controlar ese tipo de situaciones? Y también preguntarle, usted que conoce perfectamente este grupo, el autodenominado Estado Islámico, ¿no están utilizando ellos la población civil como resguardo para evitar víctimas o bajas de sus filas con esta acción militar liderada por Estados Unidos? Bien, las manifestaciones en este sentido del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico no deja de ser una manifestación de hipocresía brutal y criminal. Ellos no tienen ningún miramiento respecto de la población civil cuando ellos atacan y tampoco les importa que muera la población civil como consecuencia de efectos, digamos, colaterales de los ataques que se producen por parte de la aviación de las fuerzas internacionales. Por lo tanto, esa manifestación no es ni más ni menos que apelar de nuevo desde el sentimentalismo, desde la manipulación, apelar de nuevo a la convocatoria de nuevos mujahidines que acudan en la defensa de los musulmanes civiles que estarían siendo, desde su discurso, estarían siendo asesinados por las fuerzas internacionales. El Estado Islámico, el grupo terrorista Estado Islámico, no es ni más ni menos que un grupo terrorista que no tiene ningún miramiento, sin lugar a dudas, por ningún civil. Ahora, ¿cuál es el resultado que usted le puede dar, el balance de resultados en estos días de ataques aéreos sobre Siria e Irak por parte de la coalición internacional? ¿Ha logrado doblegar en algo el avance del autodenominado Estado Islámico? Ahora se sabe que están ya avanzando a la ciudad de Kobani en Siria. Pues en principio, desde mi punto de vista, yo no creo que los ataques aéreos estén siendo suficientes como para poder detener el avance del Estado Islámico, ni siquiera en los territorios en los que ellos se han propuesto controlar. No olvidemos que controlan un importante y vasto territorio en el norte de Irak, en Siria, donde tendrían incluso en Siria su especie de capital en la zona de Raqqa. Por lo tanto, yo creo que se está frenando, las fuerzas internacionales están efectivamente golpeando al ISIS en estos territorios, pero el ISIS al mismo tiempo está desplegando una acción internacional con posibles terroristas que puedan atentar en el resto del mundo, y en aquellos territorios concretamente se está demostrando, como ya se dijo en un momento determinado, que solo los ataques aéreos, es imposible que solo con los ataques aéreos se vaya a frenar el avance del grupo terrorista Estado Islámico en Siria e Irak, y por supuesto tampoco se va a frenar al frente Nusra, que es la franquicia de Al-Qaeda en este territorio. Señor Gil, Kobani es la última localidad antes de que el autodenominado Estado Islámico pueda llegar a Turquía. ¿Existe una posibilidad real de que este grupo terrorista tome poder o tome control sobre alguna parte del territorio turco? Y otra pregunta con respecto a lo que le estoy mencionando tiene que ver con las protestas que se han desarrollado en Turquía por parte de algunas personas que llaman al gobierno turco a que tome acciones para evitar que este grupo extremista ingrese a territorio turco. Pues toda la cuestión turca en este conflicto es muy interesante y es sobre lo que habría que reflexionar con mucha profundidad. Estamos hablando de que estarían ocupando posiciones muy cercanas a la propia frontera turca, y no sería descartable que algún tipo de enfrentamiento incluso pudiera penetrar dentro del territorio turco. Y ciertamente las manifestaciones que se producen en Turquía, en el sentido de que Turquía debe ser mucho más determinante, tiene que estar más determinada en la lucha contra este grupo terrorista, ciertamente yo creo que tienen toda la razón. Pensemos por un momento que durante 2 años Turquía, no como Estado evidentemente, pero Turquía fue el puente ideal por el que miles de yihadistas de todo el mundo, miles de yihadistas, se incorporaron al ISIS y al Frente Nusra en Siria. Se ha encontrado con que ahora el monstruo se ha hecho grande y se extiende a su alrededor. Y ahora tiene que reaccionar Turquía porque la presión internacional es importante. A veces jugar con el terrorismo, aunque sea no oficialmente, hacer la vista gorda, que diríamos en España, al tráfico de esos terroristas que iban a Siria a debilitar al gobierno del dictador Assad,
resulta que se ha convertido en algo que se ha vuelto en contra de los intereses de Turquía y de la comunidad internacional. Por lo tanto, yo creo que es muy responsable y es muy oportuno exigir de Turquía una verdadera y determinada acción contra el ISIS. Y al hablar de estas determinantes acciones que debe tomar el gobierno o el presidente turco, teníamos información de que el presidente de Turquía ha juzgado necesaria una operación militar tanto en Siria como en Irak. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, esta participación en Turquía ha sido polémica y tardía. Y falta también de acción y de estar bien contra los terroristas. ¿Qué le queda hacer por Turquía? Ya hablando operacionalmente, ¿qué le queda hacer al gobierno turco para luchar contra el terrorismo de forma frontal y directa? Yo creo que Turquía debiera de liderar en el sitio, allí en el lugar, sobre el territorio, debiera ser el país más destacado en esa lucha porque está muy afectada, está muy concernida por esa amenaza terrorista. Yo creo, sinceramente, y es que, aunque no solo con la acción bélica y la acción militar, pero en este momento sí es necesario que la acción bélica y la acción militar se desarrolle en esos territorios y Turquía, como miembro de la OTAN, como país aliado, debe de ser muy determinante en el accionar militar. Yo no soy un experto en estrategia ni táctica militar, pero me parece que es obvio que Turquía debe ser un país mucho más protagonista en la acción internacional que se está desplegando en la zona, de momento con ataques aéreos, pero que, insisto, como ya hablamos aquí en NTN 24 hace algunas semanas, yo creo, sinceramente, que solo la acción aérea no va a ser suficiente. Va a haber que hacer un despliegue más sobre el terreno, con helicópteros de ataque y seguramente con tropas en tierra, porque el ISIS es un grupo que está desplegándose de una manera absolutamente, ominosa para todo el mundo, ¿no? Y luego no olvidemos que tendrá que desplegarse una acción internacional, policial y de inteligencia, porque los terroristas vinculados a este grupo terrorista desde todo el mundo están invitados a actuar en sus países. Por lo tanto, tenemos delante una amenaza que es seria y que debe ser sometido a un análisis de riesgo importante porque yo creo sinceramente que vamos a tener una materialización, una expresión terrorista del ISIS antes o después en Occidente. Muy bien, es José María Gil, experto en estudios de los movimientos terroristas de tipo yihadista. Gracias por su tiempo para el informativo de NTN 24. Ha sido todo un placer. Un abrazo para toda la audiencia de Latinoamérica y Estados Unidos. Desde Nueva York, un abrazo. Feliz día para usted, señor.